Tiene la palabra el señor diputado Néstor David. Gracias, presidente. ¿Por qué estamos hoy aquí tratando este tema? Creo que por acción y por omisión. Por acción se ha dicho aquí, han pasado cosas en estos 5 meses en la Argentina. Hubo una devaluación, aumento de precios, tarifazo, menor circulante, paralización de obras, apertura de importaciones en forma casi irrestricta, caída del consumo. Sin lugar a dudas, todo eso ha afectado la actividad económica en la Argentina. Pero creo que el Gobierno Nacional tenía la legitimidad de la elección para tomar las medidas que creía necesarias. Muchas de ellas no compartimos y algunas incluso hemos acompañado. Pero más me preocupa la parte de la omisión, porque yo creo que hoy no estaríamos acá si el Gobierno Nacional a través del Poder Ejecutivo hubiera tomado las medidas que tenía a su alcance hacer y tomar sin la necesidad de la sanción de una ley. Me parece que desde los primeros días de abril, nuestro bloque presentó una ley de emergencia, otros bloques también lo hicieron. Y creo que el Gobierno Nacional ha sido al menos perezoso en tomar estas medidas que tenía a su alcance. Y cuando uno analiza la realidad de lo que ha venido pasando, sin lugar a dudas que vamos a coincidir, que no todos los sectores de la economía tienen el mismo problema de despido. No todos los sectores de la economía tienen los mismos números alarmantes que hay, por ejemplo, en el petróleo, por ejemplo, en la industria textil, por ejemplo, obviamente en la construcción, en el sector público. Por eso era aún más fácil dar respuestas a estos temas, porque trabajando sectorialmente, escuchando, a través de las medidas que tiene el Gobierno Nacional, dando planes de pago de AFIP, utilizando los repro, buscando acuerdos sectoriales que permitan sostener el empleo en este momento que pasa la Argentina y que, como lo dice el Gobierno Nacional, ya llega el segundo semestre, el último trimestre, el 2017. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Al contrario, creo que en la saga del tema despidos se han cometido todos los errores políticos en estos poco más de 40 días. Primero, negando una realidad, que aún hoy hay legisladores y hay gente del gobierno que lo sigue diciendo y sosteniendo. Como bien se dijo acá, mientras el propio presidente reconoció en una reunión con empresarios que había despido y que había que pedirle solidaridad para sostener el empleo, hay quienes siguen repitiendo que no hay despidos en la Argentina. Ya hemos visto lo que pasa cuando se niega la realidad. Hay que saber escuchar cuando hay planteos. Luego salió lo del veto. Honestamente, no he visto que juegue un presidente de la Nación cuando recién se presenta una ley y se empieza a discutir, la máxima autoridad del país, diciendo, bueno, si esa ley la tratan, yo la voy a vetar. Una posición más de patrón que de presidente de la Nación. Entonces, creo que de ahí se desencadenan una serie de hechos que siguen por el mismo camino. Hemos visto un presidente que ha hecho un culto del diálogo, porque yo debo reconocerlo, que se puede hablar, que podemos dialogar, que podemos plantear cosas, que somos escuchados. Creo que a muchos le pasa lo que yo estoy diciendo. Y sin embargo vimos a un presidente desde un atril acusar al presidente del bloque justicialista del Senado, o hablar de algún otro diputado de acá, o plantear el tema de los gremialistas, porque habían hecho un acto, una manifestación que inclusive tuvieron el decoro de no hacerla en la Plaza de Mayo. Y de ahí en más vinieron también estos acuerdos con empresarios, proyectos de empleo jóvenes, de pymes, que obviamente son buenos proyectos, hay que tratarlos y estamos en eso, pero que significaban en definitiva seguir sin resolver un problema que el Ejecutivo lo podía resolver. Y por eso hoy este Congreso está tratando este tema. Por eso se siguió trabajando y por eso, más allá de las
de las diferencias, de que algunos quieren poner un párrafo más, que no, que aprobemos lo otro. En el propio acto del sindicalismo se decía que, o se pedía que se apruebe el proyecto como venía del Senado. Y la realidad es que estamos en este lugar, han pasado 40 días y seguimos sin una ley. Y en el medio, como lo han dicho muchos, hay familias, hay gente de carne y hueso que sufre o sufrió despidos o que tiene la angustia de pensar que en cualquier momento lo pueden despedir. Y a veces no se valoran algunas situaciones, porque podemos coincidir que el desempleo en la Argentina no llega a 2 dígitos, pero pregúntenle a un municipio de 5.000 habitantes lo que significa que le despidan 200 personas en el ámbito del petróleo. Es un drama social. Entonces, esto es lo que hoy nosotros estamos planteando aquí con el apoyo al dictamen de mayoría. Y lo dijimos claramente desde nuestro bloque, nosotros vamos a apoyar cualquier dictamen que consiga el número suficiente para que haya una herramienta legislativa que proteja al trabajador durante estos 6 meses. Porque no podemos especular con este tema, porque no podemos entrar en especulaciones políticas de a ver quién puede declarar mejor en un medio de comunicación. Por eso vinimos la semana pasada y por eso estamos hoy. Y como decía al principio, posiblemente nosotros hubiéramos planteado muchas de las correcciones que había que hacer en la economía argentina de una manera más gradual. Pero el gobierno tomó sus decisiones. Ahora la gran pregunta es, mientras todo esto pasa en la Argentina, en estos meses, supongamos que efectivamente, y yo soy optimista que la Argentina va a salir adelante, pero ¿quién paga el precio de las medidas que se tomaron? ¿Sobre quién recae? ¿Quién debe hacer el esfuerzo? Y ahí es donde entra la justificación ética del Estado. El Estado está para equilibrar, está para tratar de repartir las cargas de la mejor manera, está para que las decisiones que se han tomado acompañar a los sectores más vulnerables. Y qué duda cabe que el sector del trabajador es el sector dentro de la economía que muchas veces paga el precio en primer lugar de este tipo de medidas. Y por eso nosotros sabemos que la ley posiblemente no es 100% eficiente, posiblemente, y como lo planteábamos nosotros en nuestro proyecto original en diputados, había que rodearla de otras alternativas, pero también estamos convencidos que no podemos demorar un minuto más, también estamos convencidos que hay que dar una señal clara de que el gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene las herramientas para pasar esta instancia. Y en esta idea creemos que o se está del lado de los trabajadores o no se está del lado de los trabajadores. Y nosotros tenemos como bloque justicialista el compromiso absoluto, por origen y por trayectoria y por manera de pensar, de defender a los trabajadores en esta instancia. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias.